200 años del México independiente, escrita por el maestro Manuel Godina Velasco. Este texto fue escrito en ocasión del 200 aniversario de la independencia de México. A continuación voy a presentar al presidente. Preside esta ceremonia la gobernadora constitucional del Estado, maestra Indira Vizcaíno Silva, invitada de honor a este encuentro cultural. En su calidad de anfitriona del presente evento se encuentra la licenciada Sandra Velázquez, directora de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Colima, que acude con la honrosa representación de la presidenta municipal Margarita Moreno González. Como autor de la obra que hoy nos presenta, está con nosotros el autor de la obra, el maestro Manuel Godina Velasco. Asimismo, nos acompaña en el presidio el doctor Ramón Núñez de la Mora, rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, quien tiene a su cargo los comentarios sobre el autor y su obra. De igual forma, contamos con la distinguida presencia de la doctora en Historia María de Jesús Ramírez Magallón, que es la prologuista del libro. Forma parte del presidio el licenciado José Ángel Bramil Alial, quien fungirá como moderador del evento. Este texto borda sobre la política y sobre la historia de México, y en ese sentido, el abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide fue muy importante para consumar la independencia de México. Es uno de los actos políticos más relevantes porque el país en ese tiempo estaba dividido. Había un grupo de insurgentes comandado por Guerrero y había el grupo de los poderosos, de los intereses españoles, comerciantes, mineros, que estaban en contra de las leyes de Cádiz, que eran muy liberales y eso no les gustaba a los conservadores de la época, sobre todo a la iglesia. Entonces, el abrazo de Acatempan fue un importante pacto político entre insurgentes realistas y la élite novohispana. Fue el primer pacto político que hubo en lo que hoy es México. En este sentido, es importante destacar esta noche, en ocasión de este libro tan importante, que en 1810 empieza el proceso que termina en 1824 con la República Federal, que es la estructura política que aún nos gobierna y que heredamos de esos importantes sucesos. Más tarde, el proceso de 1910 que culmina en el 17 con la Constitución y que incluye a toda la población por primera vez. Las otras constituciones que no habían incluido a los campesinos, a los obreros, a las mujeres, a la clase media, a los empresarios, a los industriales. Fue una carta magna incluyente y crea un proyecto colectivo de futuro. El proyecto de construir un país con igualdad, con justicia y la mejoría de toda la población. Estos son los dos grandes legados de la independencia y de la revolución. La República Federal y un proyecto incluyente, es un proyecto para todos, que tiene vigencia hasta ahora en lo que hoy es México. A continuación, y para continuar con esta ceremonia, me permito destacar la presencia de distinguidos invitados especiales, como el magistrado licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Poder Judicial, el regidor Federico Rangel Lozano, expresidente municipal de Colima. Destaco también la presencia de Patricia Sánchez Espinosa, directora del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Colima. Asimismo, nos honra con su presencia el diputado federal Riul Rivera. A continuación, para continuar con esta ceremonia, cedo el uso de la voz al licenciado José Ángel Bramil Alial, quien será el moderador de esta mesa de trabajo. Gracias. Muchas gracias al amigo Manuel Contreras. Voy a ceder el uso de la voz a la doctora en Historia, María de Jesús Ramírez Magallón, quien tuvo a su cargo la elaboración del prólogo del libro de Manuel Godina. Ella es profesora de la Universidad de Colima, integrante del Colegio de Michoacán y de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Nos ofrece una muy breve intervención
para referirse a la obra editorial que hoy nos congrega. Damos el uso de la voz a la doctora Ramírez. Muchas gracias por su presencia y especialmente a don Manuel Godina y a don Juan Manuel Briceño, porque son quienes me invitaron a hacer los comentarios de este libro. En particular, yo le insistí a don Manuel Godina que su obra es importante para la historia de Colima y también en el contexto regional y nacional por su capacidad de síntesis. Cuando ustedes comiencen la lectura, que es fluida, es amable, encontrarán la síntesis de diversos procesos históricos que culminan con la independencia. Sin embargo, conociendo un poco más de la obra del profesor Manuel Godina, confluimos en un interés particular, que es el nacimiento del Estado de Colima como tal, como entidad federada, y ambos hemos documentado este proceso, cada uno con perspectivas un poco diferentes, pero al final de cuentas caemos en lo mismo. Cuando llegamos a la historia del siglo XIX, don Manuel aterriza perfectamente todos los antecedentes que le dan vida a esta independencia nacional, y con otras de sus obras podemos comprender un poco más la génesis de la historia local. Para concluir, les comparto una de mis observaciones que le hacía a don Manuel, y más que observación es una invitación para que sus estudios puedan jugar un poco más con el diálogo regional, en el cual encontramos a personajes dentro de la vida colimense de una altura gigante, ¿no? Estamos hablando de Santos Degollado, estamos hablando de Francisco Vaca, que son personajes abogados y militares del siglo XIX, que sientan las bases del proyecto constitucional colimense en 1857. De manera que creo que explorando un poco más el archivo del Poder Ejecutivo de Colima, don Manuel puede darle continuidad a esta obra y puede seguir ofreciendo esta lectura y esta historia del Estado de Colima de una manera tan generosa como él viene trabajando. Mi invitación, que ya se la hice y que incluso ofrecí compartirle parte de la tesis de doctorado y también de las fuentes que pude compilar, para que comencemos a platicar sobre todo la influencia de estos grandes liberales en la historia colimense, y que muchas veces la ignoramos, ¿no? Es lo que a mí más me interesa de la historia regional, y bueno, don Manuel es un experto. Muchísimas gracias y compremos el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su breve, por su preciosa introducción. A continuación, amigos, vamos a dar el uso de la voz al maestro Godina, pero antes vamos a leer la semblanza de este hombre que yo no sé a qué horas tiene tiempo para escribir tanto. El maestro Manuel Godina Velasco, originario de Manzanillo, Colima, es profesor normalista de educación primaria, licenciado en educación media, con especialidades en educación rural y educación de adultos en instituciones internacionales formadoras de especialistas. En 1964 fue campeón estatal de oratoria. A nivel del estado de Colima, trabajó como maestro de primaria en comunidades de Ixtlahuacán y Tecumán y en la ciudad de Armería, y como profesor de secundaria en Villa de Álvarez. A nivel nacional, como funcionario de la SEP, fue coordinador nacional del programa de escuelas rurales unitarias, director de servicios educativos en el medio rural, subdirector general de educación de adultos,
subdelegado general de la SEP en los estados de Querétaro y Guanajuato, delegado general del Instituto Nacional de Educación de Adultos, el INEA, en el estado de Jalisco, oficial mayor de la Academia Mexicana de la Educación y también fungió como subsecretario de Educación del gobierno del estado de Michoacán. A nivel internacional, el maestro Godina Velasco se desempeñó como especialista de la UNESCO en educación de adultos y en educación rural para la América Latina, con sede en el Querefano. Como periodista, cuenta con más de 55 años de ejercicio. Recibió en 2019 el reconocimiento del prestigiado Club de Periodistas Primera Plana por sus 55 años de comentarista de prensa. Como autor de libros, lleva en su haber con esta obra 23 libros propios y 9 de autoría compartida. El Congreso del Estado de Colima en 2017 le otorgó reconocimiento por su destacada labor en el campo de la educación, el periodismo y la cultura y por su aportación a la historia de Colima, especialmente por la edición de su libro Colima, Estado Libre y Soberano, a 160 años de su erección. Es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, es miembro de Número, miembro de la Federación Latinoamericana de Educadores de Adultos, socio de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, es integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Preside el Círculo de Analistas Políticos Colimenses y es presidente del capítulo Colima del Club Primera Plana. Su obra editorial, además de su trayectoria educativa, periodística y de dirigencia gremial, Manuel Godina suma ya, con la presentación de este libro, 23 importantes obras editoriales como autor personal, más 9 libros de autoría compartida con otros destacados escritores. Entre las muchas obras del autor destacan por su contenido histórico la obra enciclopédica en 6 tomos, México, sus revoluciones sociales y la educación, de la que Manuel Godina es autor del tomo 6 en el 2013, Morelos y la Constitución de Apatzingán en el 2014, Colima, Estado Libre y Soberano, y desde luego la que hoy presenta, 200 años de México independiente. Le cedo la voz al maestro Godina Velasco. En primer lugar, quiero agradecer muy significativamente la presencia en esta ceremonia para mí muy importante de mi querida amiga Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima, quien, como en esta ocasión, me ha acompañado en varias presentaciones de libros y de conferencias. Para mí es un honor, amiga y gobernadora, que estés con nosotros en esta ceremonia. Bienvenida. También quisiera no dejar pasar que, así como cuando presenté mi libro Colima como Estado Libre y Soberano, en esa ocasión estuvieron los 3 poderes del Estado, cosa para un cronista como José Ángel, que debe de documentarlo, porque están los 3 poderes del Estado en la presentación del libro, es algo fuera de serie. Y hoy también están los 3 poderes de Colima aquí representados, con la gobernadora, con nuestro amigo el magistrado presidente y con quien viene representando a Andrea Naranjo, quien por estar ella en Manzanillo te ha dedicado para que la representes, y ella es la presidenta del Congreso del Estado de Colima, y el diputado Alfredo Álvarez, que es el diputado local del distrito número 3. Bienvenidos. Entonces, muchas gracias a todos las distinguidas personalidades que nos acompañan, que están aquí ahora con nosotros. Este libro, para mí, comencé hace 2 años a elaborarlo y dije, lo voy a terminar
exactamente cuando sea el bicentenario de la consumación de la independencia. Y efectivamente ese día le di el último teclazo a la computadora. Me refiero al 28 de septiembre del año pasado, no al 27. Ahí es una fecha pues importante, pero no es la consumación de la independencia. Hay una interpretación errónea de la historia. El 27 de septiembre entra el ejército que garante a México y se acaba la guerra de independencia. Pero es el 28 de septiembre cuando se consuma la independencia con la firma del acta de independencia en la Ciudad de México. Entonces yo terminé esta obra el día 28 de septiembre del año pasado, cuando se cumplían exactamente 200 años de México independiente. Por eso le puse por título ese nombre. Pues bien, esta obra está dedicada a tres de mis grandes amigos ya ausentes. Uno de ellos, mi amigo José Guillermo Ruelas Ocampo, gran estudioso de las ciencias jurídicas, gran jurisconsulto, historiador, gente culta, gente respetable en Colima por su trayectoria de hombre de bien, y para mí he sentido y sentí mucho su ausencia en Colima, porque con José Guillermo nos hicimos grandes amigos y él fue prologuista de 5 de mis libros y varios comentarios, inclusive recuerdo como anécdota que en Manzanillo el 18 de julio del año 2019 estaba presente Indira Vizcaíno en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, y ahí José Guillermo Ruelas Ocampo dio una cátedra porque fue el prologuista de mi libro Colima, Estado Libre y Soberano. Y entonces por eso digo que la gobernadora, mi amiga, me ha acompañado en varios de esos eventos culturales. Pues bien, le dedico la obra a José Guillermo Ruelas Ocampo, con el que charlamos tantas ocasiones en Filomeno Medina, en su despacho, tomando café, porque él era muy cafetero y agradaba las pláticas de historia, de política y de todos los temas. A otro de mis grandes amigos, también ausente, con el que tuve una amistad de más de 60 años ininterrumpidos, fue con Carlos Valdés Ramírez. Fundó varios periódicos, Tribuna Libre, La Voz de Colima, El Noticiero, y falleció el año pasado. Y con Carlos Valdés tuvimos muchas coyunturas juntos para el periodismo. Él también era uno de los grandes periodistas de Colima, maestro de muchos periodistas de Colima, y lamenté mucho yo su muerte de Carlos Valdés Ramírez. Otro de los tres a los que les dedico el libro es a otro gran amigo mío, también ya ausente, Manuel Sánchez de la Madrid, periodista por más de 60 y tantos años, y que no me voy a extender mucho en el caso de él, porque mi colega y amigo, el doctor Núñez de la Mora, va a hacer un poco más de referencia a Manuel Sánchez de la Madrid en su intervención. Bien, con esta dedicatoria les quiero compartir que el contenido de este libro no habla de los detalles, como dice la doctora aquí María de Jesús. No me refiero a describir detalles de fechas, de nombres y de personas, no. Y lo que quise hacer con este libro es destacar los modelos de gobernanza que en 500 años
ha tenido México. Modelos de gobernanza que comenzaron desde la llegada de los españoles a México y que fueron ensayando los españoles con las alcaldías, con los ayuntamientos, con la fundación de Villarrica de la Veracruz, y después a su paso por la ruta de conquista fueron fundando diversas villas, entre ellas la villa de Colima, que hace 3 días se cumplieron 499 años de su fundación y que el próximo año, el 25 de julio, se cumplirán los 500 años de la fundación de la primitiva villa de Colima en Cajitlán, municipio de Tecomán, Colima. Pues bien, los españoles comenzaron a hacer ensayos de gobernanza que tuvieron que ir modificando porque los mismos naturales les exigían ciertas cosas y pues tuvieron que incorporar varias de las cosas de la gobernanza de los pueblos indígenas. Sin embargo, prevaleció el modelo de gobierno que tenían en España para las comunidades y las villas. Durante esa larguísima noche colonial de 300 años, pues con esos modelos de ensayos de la gobernanza fueron transcurriendo el tiempo hasta que un grupo de destacados intelectuales, que fueron los jesuitas, comenzaron a incorporar algunas de las ideas del modernismo en esa época, que provenía de Francia, pero para los monarcas españoles y para el virreinato los vieron como un peligro para el despertar de muchas de las cosas que estaban ocurriendo en México, y entonces el rey los expulsó de todos los territorios españoles. Tuvieron que irse hasta las Filipinas por allá a ejercer sus ministerios clericales. Sin embargo, viene un hecho, la historia, como lo sabe María de Jesús como doctora en historia, no son hechos que se planean, no. Son hechos circunstanciales. Las circunstancias hacen la historia. ¿Por qué digo esto? Porque si bien había muchos intentos por hacer la independencia de México, independencia entre comillas, porque siempre a partir de 1808, que llega José Bonaparte a invadir España y se queda al mando de ese país, destronan a los monarcas, a Fernando VII. Entonces los españoles de allá, los peninsulares, los que vivían allá, pues no estaban de acuerdo con que los gobernara un francés, y sobre todo un tipo muy aficionado a las bebidas alcohólicas. A él, a José Bonaparte, los españoles lo conocían como Pepe Botellas por su afición alcohólica. Entonces, ese despertar del pueblo español en Madrid se trasladó a México, y con Iturrigaray y los que estaban acá comenzaron a ver pues intentos de llegar a un movimiento independentista, entre comillas, insisto, porque de lo que se trataba era de restituir a Fernando VII en el trono de España. Por eso, cuando Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, el 15 de septiembre, se levantan en armas en el pueblo de Dolores Hidalgo, ahora Dolores Hidalgo, entonces el grito de ellos: muera el mal gobierno. No se referían al mal gobierno de aquí, se referían al mal gobierno de José Bonaparte. Sin embargo, también estaban inconformes con el trato que les daban a los españoles criollos, no peninsulares, que tenían acaparados todos los cargos públicos.
y las alcabalas y los lugares importantes de la política eran para los peninsulares. Por eso fue el levantamiento del cura Hidalgo. Sin embargo, nadie le puede quitar a Miguel Hidalgo la gloria de haber sido el iniciador del movimiento de la independencia. Con grandes errores tácticos de la guerra, como el haber llegado hasta allá en el Monte de las Cruces, donde se tuvo que regresar porque le dio temor que esas turbas, que ya eran 80,000 gentes, llegaran a la Ciudad de México y dijeron: esto va a ser un caos tremendo. Se regresaron en su ruta por Morelia, otra vez por el Bajío hasta Guadalajara. Ya en Guadalajara, a instancias del secretario particular de Miguel Hidalgo, que era López Rayón, Ignacio López Rayón, con ideas más adelantadas, con conceptos más jurídicos, convence a Hidalgo de expedir su primer mando para liberar que no hubiera esclavitud. Y entonces el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara expide ese decreto o ese bando prohibiendo la esclavitud en el país, que no tuvo vigencia porque pues era apenas un puñado de gentes insurrectos. Sin embargo, en su vida hacia el norte, cuando los detienen en Acatita de Baján, él envía a Ignacio López Rayón, ya convencido Hidalgo de que ocupaban un esquema de gobierno, y le dice: licenciado, usted se va a ir a Zitácuaro, y allá con José Sisto Virduzco y con José María Lisiaga van a integrar una junta, la Junta de Zitácuaro, para hacer la gobernanza. Y en los primeros intentos de hacer un gobierno diferente al virreinal, a esta Junta de Zitácuaro, ya Morelos andaba como estratega conquistando los territorios del sur. Sin embargo, Morelos nunca acepta formar parte. Iban a ser 5 vocales, fueron 3, Morelos iba a ser el cuarto, y él desde Puebla les manda a decir: yo no acepto formar parte de la Junta de Zitácuaro porque es necesario que se le quite ya la careta del que vamos a estar para restituir a Fernando VII en la corona. No, México tiene que estarse desligado totalmente de España. Y con esas ideas y con las rencillas que hubo entre los miembros de la Junta de Zitácuaro, entonces Morelos convoca al Congreso del Chilpancingo, que inicia el 13 de septiembre de 1813. Y entonces es donde lee su famosa plegaria de los sentimientos de la nación, que la verdad todavía sigue teniendo vigencia y realidad, esos sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Por eso yo en el 2014 dediqué otro de mis libros al bicentenario de la Constitución de Apatzingán, en homenaje al gran estratega militar, pero en homenaje al gran estadista que estaba en ciernes, José María Morelos y Pavón. Él sí tenía claro cómo debería ser este país. El modelo de país lo tenía muy claro Morelos. Bueno, pues viene el plan de Iguala después, con Guerrero y con Iturbide. El 28 de septiembre logran que se firme el acta de independencia, pero en esa acta de independencia todavía viene que México será un país independiente, pero que le va a ceder el trono a Fernando VII o a cualquier europeo que designe Fernando VII. Todavía seguían con la dependencia. Entonces, vienen los problemas y Iturbide se pasa de listo y entonces dice: no, yo voy a ser emperador de México. Y entonces crea el primer imperio mexicano, efímero imperio mexicano que no funcionó, porque como lo mencionó aquí Amador, se convoca a
la Constitución de 1824 para crear una república democrática y representativa y popular. Y a partir de entonces nace México como República Federal en 1824. Sin embargo, ahí no acabarían los problemas. En 1838 viene la acechanza de las invasiones con la Guerra de los Pasteles. Después, el 19 de junio de 1848, con la invasión norteamericana que finalmente culmina con la pérdida de la mitad del territorio nacional. Y luego viene la segunda intervención francesa en 1862, que Benito Juárez afortunadamente combate y sale triunfante en la República. En el Cerro de las Campanas fusilan a ese efímero y soñador emperador y sigue la República avanzando hasta otra acechanza viene en 1914 cuando la intervención norteamericana en Veracruz. Son las acechanzas que ha tenido la independencia de México. Ahora, para culminar con esto, queremos fortalecer la soberanía y la independencia de México. En este mundo global, en este mundo de tantas presiones internacionales, México debe de seguir ondeando la bandera de su independencia y de su soberanía. Y creo pues que vamos encaminados hacia esos ideales. Eso es, en resumen, lo que trata el libro. Esas son las páginas del libro en una apretada síntesis. Entonces, los invito a que lo tengan, lo lean y a que sigamos impulsando el nacionalismo y el espíritu cívico que debe haber entre todos nosotros para hacer de los mexicanos gente de bien, gente de trabajo, gente de entrega hacia la sociedad mexicana y en este caso hacia la sociedad colimense. Reitero mi agradecimiento de que la gobernadora nos acompañe en esta importante ceremonia. Muchas gracias, estimada amiga, y le devuelvo el uso de la palabra al moderador, a José Ángel Brown. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy buena intervención, como siempre. Y ahora, amigos, vamos a escuchar al doctor Ramón Núñez de la Mora. Me voy a permitir leer su currículum. Un poco extenso, pero es que verdaderamente es un estudioso. Ramón Núñez de la Mora es colimense. Ha ejercido profesionalmente como economista y como planeador urbano. De su formación académica destaca la realización de estudios en licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, con la tesis de grado intitulada La Reestructuración Mexicana. Diplomado en Localización Industrial y Parques Industriales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Maestría en Planeación Urbana en Latinoamérica en la Universidad de California, Los Ángeles, en su Escuela Pública de Policía y Investigación Social. Y doctorado en Planeación Urbana y Regional en la UPLA también, Luskin School of Public Affairs, Department of Urban Planning, Ramón, con la tesis doctoral titulada The Distorted Transformation of Mexico. Ejercicio profesional. Su ejercicio profesional ha sido amplio y diverso, en distintas instituciones de los sectores público y privado y en espacios ciudadanos y académicos. Así, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Economía fue jefe del Departamento de Asistencia Técnica a Delegaciones. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue director de Finanzas Públicas de la Dirección General de Política Económica y Social. En el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue director general adjunto de Administración y Finanzas. En el Sistema Bancario Nacional ha ejercido distintos cargos directivos, tales como director corporativo de Administración de Banca CREMI, asesor de la Dirección General de Nacional Financiera
y director de fomento al desarrollo urbano de la Sociedad Hipotecaria Federal. Se ha desempeñado también como asesor del secretario de Desarrollo Social. En el Poder Ejecutivo de Entidades Federativas, director general de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima, director de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Oaxaca, asesor de gobernadores de los estados de Chiapas, Sonora y Durango. En el Poder Legislativo Federal y Estatal, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la 52 legislatura, ejerció como secretario técnico de la Comisión de Agricultura. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue asesor de 2 presidentes de la Comisión de Gobierno. En el Congreso del Estado de Colima, fue asesor del presidente de la Comisión de Gobierno. En la sociedad civil colimense, presidente del Colegio de Economistas de Colima Asociación Civil, presidente fundador de la ONG Consejo Estatal de Concertación Económica y Social, CESES, y Damnificados y Voluntarios en Solidaridad, DIPSO, fundador y coordinador del Colegio Directivo de la ONG MAPE, Más Allá de Partidos y Elecciones. Docencia y academia, profesor de la asignatura Estado Mexicano en la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador académico del Simposio sobre Metrópolis y Desarrollo Regional Internacional, organizado por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Mexiquense y la UCLA, secretario técnico del Seminario Ciudad de México, Metrópoli y Región Centro, la Gobernabilidad y el Desarrollo, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario técnico del Foro Internacional sobre Gobiernos Metropolitanos, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador técnico de la primera reunión de congresos estatales de la región centro del país, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, director de Estudios Internacionales para México y América Latina del International Consortium of Research on Mexico en Los Ángeles, ponente por invitación en más de 50 eventos académicos y de investigación en México y Estados Unidos sobre temas de economía, desarrollo regional, urbano y local y economía política. Actualmente, el doctor Ramón Núñez de la Mora es rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Vamos a escucharlo con atención. En efecto, con su permiso, gobernadora, con su permiso, señoras y señores, en efecto, me permito dedicar el presente análisis, la presente alocución a la memoria de mi muy fino e ínclito amigo Manuel Sánchez de la Madrid, singular analista político y literario colimense. Su insigne y culta presencia espiritual aquí honra espléndidamente esta importantísima reunión. Lo extrañamos mucho. Me queda claro que, dada su personalidad y su formación periodística, literaria, historiadora, no me queda duda que bien podría Manuel Sánchez de la Madrid estar haciendo estos comentarios al libro que hoy comentamos y presenta Manuel Godina. Por eso, por el respeto que le tuvimos y le tenemos, dedico esta intervención a Manuel Sánchez de la Madrid. Generalmente, comentar un libro puede resultar ser lo más fácil o lo más difícil según el enfoque. Pero cuando se prepara una intervención para hacer estos comentarios, lo más correcto, habiendo sido preparados los comentarios, es leerlos literalmente, y me voy a permitir hacerlo, leerlos porque los he preparado para ustedes. Hablar de Manuel Godina Velasco es para mí hablar de participación ciudadana, compromiso social
y vocación historiadora. Con Manuel Godina he tenido el privilegio de confluir en la promoción de proyectos ciudadanos de interés público, lo que nos ha permitido abrir brechas de acción y cooperación ciudadanas y sobre todo tejer una gran amistad que atesoro y fertilizo. Conocí a Manuel Godina en las lides compartidas del activismo ciudadano en la naciente sociedad civil colimense de inicios de los años 90, al ritmo que nos marcaba la construcción de una ONG apartidista, el famoso CESES, el original Consejo Estatal de Concertación Económica y Social, cuyo mérito, muchos de los aquí presentes recordarán, es haber abierto un canal civil no corporativo para la participación de los ciudadanos, las comunidades y las empresas en los procesos de la planeación del desarrollo regional. Precursor en su tiempo, este canal abrió efectivamente las puertas institucionales a los proyectos y visiones de la ciudadanía y la sociedad civil colimense, frente al canal oficial del COPLADE, cuya creación en los años 80 había sido fallida. Y en esta apertura, Manuel Godina destacó por su liderazgo y su visión crítica, propositiva y documentada. Posteriormente, en el segundo quinquenio del presente siglo, Manuel y su servidor volvimos a converger en la misma veta de activismo ciudadano, esta vez bajo el paraguas de una organización tractora o think tank, también apartidista, que fue llamada Más allá de partidos y elecciones, MAPE, dedicada a articular plataformas de acción profesional ciudadana en favor de la planeación del desarrollo y la gobernanza del Estado, y cuyo aporte fue crear mecanismos de coordinación en la sociedad civil que permitieran diseñar propuestas ciudadanas de política pública, las cuales gradualmente de entonces a ahora han venido siendo aplicadas por sucesivos gobiernos estatales. Y en esta exploración técnico-política desde la ciudadanía, aquí también Manuel sobresalió por su talento político para la conciliación y el facilitamiento y por su claridad cardinal para el análisis político. En estas dos experiencias, retadoras desde todo punto de vista técnico, público y ético, e inclusive riesgosas para la seguridad personal, la actuación de Manuel se singularizó por su pulcro e intachable caminar sobre franjas, fronteras y linderos políticos, deslizadizos en sí mismos, en los que es común observar flaqueza, omisión y discrecionalidad en las relaciones entre representantes sociales y servidores públicos. Aún eran tiempos de la clásica etapa nacional conocida como postrevolucionaria, dominada por la vieja dinastía partidista PNR, PRM, PRI, que no era un partido político en el sentido democrático occidental modernista, sino un departamento oficial de montajes paraelectorales, escenificado en parte para neutralizar y sofocar todo avance hacia la maduración civil electiva, así como también para legalizar a toda costa esas comedias. Es esta dinastía la fuente histórica de una cultura política y una tecnología paraelectoral que simulaban y formalizaban elecciones, a la vez que instituían gobiernos en general mediocres al servicio de una burguesía de Estado. Este escaparate sostuvo el omnipotente y clásico presidencialismo mexicano del siglo pasado, que en conjunto con la dinastía parapartidista y los gobernadorismos regionales dispuestos a imagen y semejanza de aquel, constituyeron el andamiaje del original bloque dominante poscallista cardenista que vivió su ocaso en la vuelta de siglo y que no obstante es, para bien y para mal, responsable del desarrollo y subdesarrollo actual de México. Y en este devenir del desarrollismo mexicano, de agotamiento, crisis, transición, crisis agudizada y alternancia, en el que una etapa no termina de morir y una nueva no termina de nacer,
el destino de iniciativas ciudadanas surgidas al margen del corporativismo estatal era desafortunado. Por ello, hoy me permito honrar ante esta concurrencia la ejemplar vocación y conducta íntegras de Manuel Godina a lo largo de su incansable servicio a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las instituciones públicas y al periodismo. Sin embargo, hablar de Manuel Godina es también reconocer su singular vocación y oficio de historiador. Por ello, el libro que hoy aquí se presenta, que hoy presentamos y comentamos, y que tengo el privilegio de comentar, nos obsequia una forma de historiar que consiste en entretejer una historia, la de Manuel Godina, con las historias de otros autores, complementándolas, integrándolas en una sola más amplia, haciéndolas conversar entre ellas, lo cual solo puede lograrse con el talento intelectual, la sensibilidad historiadora y el gran oficio periodístico que Manuel posee. En este libro nos ofrece una vista panorámica del México postcortesiano, enfocada a los 2 siglos de su vida nacional independiente, mediante un repaso didáctico, fidedigno y enriquecedor, que logra construir un parlamento entre autores que son autoridad académica en la historia mexicana. Al hacerlo así, Manuel nos guía recorriendo la evolución política del movimiento independentista, presentándonos un gran óleo paisajista de las visiones y concepciones de sus principales personajes en sus distintas etapas, de sus ideologías, intereses, motivaciones y confrontaciones, de la interrelación entre los procesos sociopolíticos europeos y mexicanos, de las pasiones, las voluntades, las inconsistencias y defecciones, y las indispensables improvisaciones a cargo de los dirigentes independentistas. Asimismo, este recorrido histórico retrospectivo de la mano docta de Manuel nos permite apreciar cómo sus líderes fueron eslabonando ideas y estrategias, iniciativas y decisiones, documentos, proyectos y negociaciones que el motor intelectual independentista iba generando, esculpiendo, corrigiendo y perfeccionando en sus etapas y procesos sucesivos. La historia que Manuel Godina Velasco nos ofrece en su obra 200 años de México independiente constituye una reafirmación académica y una confirmación intelectual, al menos para el de la voz, de que para entender la historia, entendida como un proceso socioespacial y dinámico, de escala global, local, territorial y sectorial a la vez, de carácter multifactorial, de alcance comprensivo y multidimensional, de tipo rural, urbano y cotidiano y de larga duración, la reafirmación es que es metodológicamente indispensable aprehender su desenvolvimiento y dinámica diarios, reconocer sus grandes transiciones y tendencias, y sobre todo, interpretar desde miras más altas el engranamiento y entretejimiento de las causas originales y resultados finales, lo que en medio del largo y amplio proceso incluye el eslabonamiento de microprocesos y la contribución de actores. Es de esta manera, esta reafirmación metodológica que Manuel nos obsequia en su libro, precisando una aguda sensibilidad analítica para identificar microprocesos con grandes tendencias, correlacionándolos como partes distintas e independientes, pero igualmente complementarias de un mismo fenómeno. Es decir, una habilidad intelectual para simultáneamente realizar largos y cortos viajes y profundas y superficiales inmersiones en el objeto historiado, desde la dimensión abstracta hacia la concreta y desde la visión abstracta a la concreta y viceversa, a través de la historiografía del devenir de nuestro joven país y con la ayuda sistémica de la economía política mexicana. Y al aprehenderla así, tal como Manuel nos la cuenta en este libro, nos enseña que todo proceso histórico emerge de una circunstancia gestacional e irrumpe
como una detonación destructiva, que se despliega continua y discontinua, pero sucesiva, y que se torna creativa, retroalimentada por causas, luchas sociales, guerrillas y guerras, reformas, revoluciones e institucionalizaciones, así como por las aportaciones de heroínas y héroes que cohabitan un desgarrador proceso que exige convicción, compromiso, emoción, intensidad, equilibrio y persistencia, que a su vez requiere dirección, estrategia, capitalización, forja y disputa, y que todo ello junto encarna procesos sistémicos de destrucción creativa, es decir, de construcción, deconstrucción y reconstrucción social, de transformación cultural y de estructuración, desestructuración y reestructuración societales. En este sentido, la retrovisión y relectura de la historia que Manuel hace nos constata que los acontecimientos europeos que atentaban contra el reino español desde finales del siglo XVIII, así como los procesos novohispanos en paralelo, fueron proverbialmente entendidos y concatenados por Hidalgo, por la Corregidora y por Morelos en su acepción destructiva y creativa a la vez, y que Morelos, continuó y redirigió en forma más focalizada y estratégica, abriendo la brecha histórica que permitió arribar hasta la dialéctica operación política final de Iturbide y Guerrero y la Constitución de 1824. Esto es, lo que Manuel nos ofrece en su obra es una vista por el espejo retrovisor, que con nitidez nos muestra que las etapas de la detonación en el pueblo de Dolores, de la Junta de Zitácuaro, del Congreso de Anáhuac y sus sentimientos de la nación, y la Constitución de Apatzingán, así como del Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, o también conocido como Plan de Independencia de la Asamblea Septentrional, de los Tratados de Córdoba, del Acta de Independencia, del Primer Imperio Mexicano, del Primer Congreso Constituyente y de la Constitución de 1824, constituyen en conjunto un mismo y continuo y sucesivo proceso histórico de creación social eminentemente mexicano, pero inevitable e inexorablemente destructivo como ciclo de vida autorreproducido de la construcción nacional mexicana que hoy somos. En síntesis, el buceo bibliográfico referido por Manuel en su libro para hacer su relectura de los 200 años del México independiente, nos ofrece un claro paisaje de la sociedad mexicana polarizada del cambio de siglo proindependentista y de sus avatares múltiples para la procreación de la nación mexicana. Por ello, su lectura es altamente recomendable, es atractiva y es obligada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias al doctor Ramón Núñez de la Mora. Y a continuación vamos a escuchar la intervención de la maestra en psicología Sandra Velázquez Alcaraz, quien acude en representación de Margarita Moreno, presidenta municipal del municipio de Colima. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este espacio cultural. Esta es su casa. Reciban un afectuoso saludo de Margarita Moreno, presidenta municipal, quien de último momento tuvo que hacer un ajuste en su agenda y no fue posible estar aquí como era su intención original. Con el debido permiso de los que estamos en el presidium, gobernadora, muchas gracias por su presencia. Reciba el saludo especial de la presidenta municipal y me pide que le reitere, como siempre, que estamos en toda la disposición desde el ayuntamiento de trabajar en equipo. Me pide entonces la presidenta que sea portadora de la siguiente reflexión. Es un gusto para el Ayuntamiento de Colima ser partícipe de la edición y la presentación de este libro 200 años de México Independiente, de Puerta Abierta Editores, con autoría de Manuel Godina.
Godina, muy activo personaje colimense, con su participación en el ámbito sociopolítico y educativo del país. Tiene un tacto especial motivado por su experiencia y su sensibilidad para interpretar cada suceso de nuestra entidad. Hay una identificación y coincidencia importante en la visión de la actual administración municipal en cuanto a la relevancia del conocimiento de la historia para las nuevas generaciones. Debemos encontrar las mejores estrategias para continuar con el desarrollo de la identidad y forjar los valores en niños, niñas y jóvenes a partir de nuestra historia, de nuestras raíces. Con este libro que hoy se presenta, es uno de los objetivos, compartir con toda la población estos relatos, porque además lo hace Manuel Godina de una manera muy práctica y amena. Este recorrido por los pasajes que inician desde la conquista hasta la independencia y los sucesos inmediatos posteriores. Estos acontecimientos sociopolíticos de México tienen una evidente base histórica. Sin embargo, también es evidente su correlato y su influencia en el ámbito de la educación. Cada suceso histórico podemos consultar de acuerdo a las fuentes originales en las que se basa el autor, cómo la educación está presente en esto que hemos formado como la gran nación mexicana. ¿Será acaso por los antecedentes de Manuel Godina como funcionario en la Secretaría de Educación Pública o su propia formación original? ¿Será por eso que se puede percibir un interés genuino de compartir con ligereza y didáctica estos pasajes históricos? Por otro lado, resulta muy oportuna en estos momentos la publicación del libro que nos ocupa en el marco de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, a la cual dedica uno de sus capítulos. ¿Qué mejor entonces reconocer la historia de la mano de un colimense, con el lujo de que además se puede contextualizar desde nuestra entidad, generando un interés especial por conocer y seguir leyendo? Que sea pues esta una invitación, así como ya lo han hecho y lo han reiterado con esto que nos han compartido, a adquirir, leer, consultar y transmitir parte de la historia de todo lo que han sido nuestros antepasados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. Así es que, por favor, hágale saber a la presidenta que Manuel Godina dijo que las circunstancias hacen la historia y que el día de hoy la circunstancia de la lluvia, desde luego que asustó a algunos de los asistentes, de quienes pensaban asistir y que no estuvieron presentes, pero que sirvió para refrescar y estar en mejores condiciones climatológicas para este evento. Y a continuación, amigos, pues vamos a escuchar la intervención de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Sí me asumo feminista, pero no como para cambiar de género mi primer apellido. Ahí sí se enojaría mi papá, que es tu amigo. Muy buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo poder compartir con el profesor Manuel, como él decía, un libro más, porque ya nos ha tocado participar en diferentes presentaciones desde hace varios años. Manuel Godina es una persona que por muchos años no solo se ha distinguido por su trayectoria como maestro, luchador social y periodista, también como escritor ha sabido compartir y expresar en sus obras el profundo amor que le tiene a Colima, nuestra tierra. Vale la pena decir que los análisis y reflexiones que cotidianamente comparten diferentes medios informativos en sus conferencias poseen una gran agudeza, sentido crítico y también una intuición prospectiva que le permite vislumbrar ciertos escenarios a futuro. Aún tengo presente aquella vez cuando en diciembre del 2009, en un evento de la Asociación de Jubilados Colimenses, me dijiste que algún día yo sería gobernadora de Colima. El paso del tiempo y sobre todo la voluntad del pueblo de Colima le dieron la razón a Manuel,
quien con gran lucidez y ahora con una mayor experiencia sigue adentrándose en temas sociales, en el periodismo y en aspectos relacionados con la historia de nuestro país. Ahora, producto de esa inquietud por el análisis y la investigación, de su interés por reflexionar sobre el impacto de uno de los acontecimientos que marcaron la historia del país, nos regala una nueva obra producto de su capacidad creativa, el libro 200 años de un México independiente. Siempre he compartido la idea de que las y los creadores nunca se dan por satisfechos, que existe en su interior algo que siempre los lleva a producir nuevas obras, y lo que es igual de importante, a no quedarse con ellas, sino a compartirlas e integrarlas como una especie de contribución al acervo colectivo de la sociedad. En gran medida, esa ha sido la trayectoria de Manuel Godín, a quien sus intereses por descubrir, reflexionar y analizar lo motivan a manifestar una generosidad creadora que representa un aporte valioso para quienes conocemos su talento y disposición de ser útil a los demás. No vine a hacer una reseña de esta obra que me comprometo a leer en los próximos días, pero sí celebro que Manuel Godina realizara este esfuerzo más que fructífero, que espero llegue a muchas y muchos colimenses. Siempre será muy interesante contar con perspectivas adicionales a las que ya tenemos de la historia del país, con análisis e investigaciones que aporten diferentes puntos de vista que nos ayuden a conocer nuestros orígenes y las razones por las que estamos aquí. Te felicito, Manuel, una vez más por esta obra que se acumula a un legado de investigaciones y análisis que valora la sociedad, a la vez que reconozco el trabajo que lleva a cabo Puerta Abierta Editores en la promoción de obras de autores colimenses, y saludo con mucho cariño también a Chava Silva, y nuevamente reitero mi agradecimiento por poder estar presente una vez más acompañándote. Sabes que te apreciamos mucho y me da mucho gusto saludarles a todas y a todos. Estoy convencida de que a partir de esta publicación de Manuel no se va a quedar quieto, va a buscar qué otra cosa hacemos en unos cuantos meses más. Ya debes de estar en eso. Y recomendado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Pues amigos, con la intervención de nuestra gobernadora, pues damos concluido el presente evento, no sin antes agradecer su amable presencia. Muchas gracias. O no sé si va a haber alguna participación de preguntas, Manuel. ¿Alguna participación de preguntas? No sé si alguien desea tener alguna intervención. ¿Dónde están los libros para la venta, Amado? Sí, buenas noches. Me ha pedido el director general de Puerta Abierta Editores, el licenciado Salvador Silva Padilla, que aquí hay un espacio donde se puede comprar el libro. Normalmente este libro cuesta 200 pesos. En esta ocasión, por ser una presentación especial, tenía un costo de solo 150 pesos. Y pueden aprovechar para que el autor les dé su autor al libro. Gracias.